Estudiamos los escritos de Baal Sulam, estamos en el portal de las intenciones, en el capítulo séptimo, en el punto 78. Se pueden hacer preguntas, se pueden enviar preguntas, las preguntas seleccionadas que hablan sobre el tema de la clase serán al transcurso de la clase. Repetimos, estamos en el portal de las intenciones, en los escritos de Baal Sulam, en el capítulo séptimo, en el punto 78. Dice el Raf, vamos a leer, vamos a empezar desde el punto 77, las palabras del Ari, vamos a ver de forma general lo que él dice. Anteriormente a la creación del hombre y de la creación del mundo estaba Son, Ahor Beahor, y por lo tanto todos los mundos estaban también Ahor Beahor, dorso a dorso, bajo el secreto de Asiyah que está Ahor Beahor. Y por lo tanto los 39 trabajos es el secreto de Asiyah, porque ahí está la acción y ese es el secreto de dorso con dorso. 79. Y después de que vino Adam Arishon y que corrigió por medio de su rezo los mundos bajo el secreto de que es para trabajar y para cuidarlo, y entonces cuando vino Adam Arishon estaban los 6 días de la creación en lo que son las 39 obras Ahor Beahor, y entonces se produjo que estuvieron dorso a dorso y el día del sábado. Y por lo tanto se prohibieron los 39 trabajos en el sábado porque provocarían el retorno de los mundos a estar Ahor Beahor como en un inicio. 80. Y la razón de que en un principio se estaban Ahor Beahor es debido porque cuando todavía no ha estado corregido Gar y que descendió la luz a Sat y que no lo pudieron soportar y murieron. Y este es el secreto y estos son los reyes, y cuando se corrigió Gar para estar en el Parzuf, entonces se empequeñeció la luz y pudo Seranpi padecerlo, como se explica de que la disminución es la razón de la corrección para los receptores. Pero las clipot se han hecho de aquellos reyes. 81. Y cuando se corrigieron a Abba e Ima, descendieron los juicios abajo a Son. Y cuando se corrigieron Son, vio el Creador que si corrigieran para estar dorso a dorso, se agarrarían los clipot y los juicios de sus dorsos, en particular porque ellos están por debajo, y por lo tanto los corrigió, los posicionó en Ahor Beahor para que no puedan agarrarse de allí, para cuidarlos de que no se agarren, porque para que no se agarren de su interioridad no se necesita, porque ciertamente que de allí no tienen agarre. Y luego, cuando vino Adán Arishon y corrigió sus obras, y que por medio de la corrección de sus obras se cortó la viña y se cortaron las espinas de las cuales pueden agarrarse, entonces volvió a estar rostro a rostro. Y Adam Arishon no pudo corregir sino solamente los mundos superiores, pero el mundo decía que es por completo cáscaras, no lo corrigió, y quedó ese mundo en la instancia de dorso a dorso, Ahor Beahor. 82. Y allí, en aquellos Ahoraim, que hay allí muchísimas cáscaras, que es los muchos desperdicios de la comida, allí tienen un agarre los externos, entre aquellos mismos Ahoraim, ahí están adheridas, y este es el secreto de otros dioses, siendo su significado los dioses que se adhieren a Ahoraim. Y estos son los que se encuentran en Asiyah, porque en Briah ahí está la madre, y este es el secreto de Havaya que está puntuado con Elohim. Y aquí en Asiyah estos son otros dioses, como se dijo anteriormente. 83. Y que sepas que con Adam Arishon se aclararon todas las aclaraciones de todos los mundos y de todas las almas en la instancia de Ahor y Ahor, y faltaban en lo que es rostro a rostro, y se aclararon todos los Behemot excepto Behemot Aleph, y el inerte y el vegetal no terminaron de aclararse, y por lo tanto los comieron para aclararse.
84. Y cuando volvieron todas las bestias a las profundidades de las cáscaras, y cuando ascienden las almas, el man y las bestias puras se aclaran por medio de nuestro comer, y asimismo el inerte y el vegetal. Y en el futuro se aclararán las bestias y como también los impuros, como se explica en la parashá de Pinjas. 85. Y con esto que sepas que el anefesh, animal que está en el hombre, ¿qué es lo que es? ¿Qué es la inclinación al bien y al mal que existe en el hombre? Y el alma de los gentiles es de las tres cáscaras que son el viento, la nube y el fuego, que los tres son males, y por lo tal las bestias y los animales y los pájaros que son impuros. Pero el nefesh, animal de Israel, y el nefesh de las bestias y de los animales y los pájaros puros son de Noga. 86. Por lo tanto hay una leche desde el Jasé hasta abajo, existe una leche que es pura y una leche que es impura, buena y mala, frente a lo que es Nukva de Noga, que se dijo anteriormente. Y estas son las medidas de los ángeles, de los reyes que murieron y que no se aclararon todavía. Y esto es el secreto del altar de los reyes de la tierra de Edom, como se dice en la parashá de Trumá. Y esto es el secreto de que todo era del polvo. Y este es el secreto de la tierra del polvo, como se recuerda en la parashá de Mishpatim. 87. Y que sepas que el mal completo que se aclara, que no tiene bien para nada, estas son las tres cáscaras externas, pero la clipma cuarta no se aclara por completo y por lo tanto ha quedado como vestimenta y piel, y se aclara poco a poco y se vuelve un cuerpo completo, porque estas son vasijas que están rotas y que vuelven a vivir, y el bien se aclara y se hacen los mundos de Abía. Pero existe una instancia buena frente a otra y una buena con respecto a la otra, desde Atik de Atzilut hasta el fin de Asía. 88. Y Noga de todos los mundos, esto lo que todavía no se ha aclarado, y esto es Tikla de Ashika Nishmaten. Porque cuando Noga se adhiere al Sapir, y que es el prepucio, y que entonces cuando se retira no las toma, y por lo tanto el acoplamiento a la noche del Shabbat, de que no está ya la adhesión de Noga, y lo que se adhiere vuelve a ser un añadido para el Shabbat bueno, y en cambio no es así en los otros días. Y este es el secreto de la parashá de Mishpatim. Elohim es el secreto de la Noga antedicha, porque desde Serampin de Briá hasta el final de Malhut, estos son las 120 combinaciones de Elohim, como se aclara que estos son los kelim externos que hay allí, y aparte de ellos el Hashmal, y aparte de ellos el Elohim de Noga, y ahí es donde empiezan otros dioses. 90. Y este es el secreto de los 288 chispas que quedaron para aclarar de las cáscaras de Noga, y de ahí el Mamser, porque en Gematria es 288. Y ahí es donde se llama Kursai en Hidra. Y la Klipat Noga que está frente a Tzilut es Elohim Dushim. Y de Serampin de Briá y hacia abajo, ellos son bien y mal. 91. Y este es el secreto de la vaca roja, que entiende muy bien que por esto no pudieron Moisés y Salomón enfrentarse a su aclaración, cómo es que el bien y el mal juntos, y que purifica al impuro y impurifica al puro. Y esto es la vaca que es de Nukva de Noga, bajo el secreto de Mansepach, que son las 5 impuras y las 5 puras de la gematría de vaca. Para.
Hemos leído acá muchas cosas y vamos a leer muchos más discernimientos. Y yo quiero resaltar que de todo lo que se habla son de cambios dentro del deseo de recibir, que se han realizado por medio de la luz superior, y nada excepto ello. Y esto es la luz de Ein Sof que creó el deseo de recibir. Después la primera restricción, el masaj, la luz retornante, y luego de ello, por medio del masaje, la luz retornante, todo el deseo de recibir ha pasado por todo tipo de correcciones. Y por eso nosotros hablamos nada más de las medidas en la cual el deseo de recibir va a la corrección, hasta que llega al fin de la corrección. Y por lo tanto un montón de nombres, distinciones, acciones de un tipo y de otro, todos son valores del deseo de recibir nada más, que sus partes corregidas anteriormente se llaman, y hay partes que se corrigen después, hay partes que pertenecen a los niveles Shoresh, Aleph, Bet, Gimel o Dalet de lo que es el deseo de recibir. Entonces, unas con respecto a otras se llaman superiores, inferiores. Como estudiamos Guf, Levush, Ejal, Shoresh, Neshama, todo tipo de discernimientos y todo este tipo de distinciones, aquellos que los referimos al nivel más simple, que se llama este mundo, así es como lo recibimos. Hay otras partes del deseo de recibir que todavía no los captamos, no las sentimos y se encuentran por fuera de nuestra capacidad de percepción, pero todo está dentro del deseo de recibir. Y por lo tanto, no tener miedo de los muchos nombres y acciones y palabras. Para un cabalista eso es un mundo. Él habla de esto de una manera libre, no tiene que acordarse de estas cosas. Él vive eso. A veces se equivoca porque no siente en profundidad todas las distinciones, y entonces a veces es así o de otra manera, como para con cualquier investigador. Y por lo tanto, inclusive se puede leer todo el árbol de la vida sin la explicación de Baal Sulam, como está escrito acá arriba. Y también hay otras explicaciones al Ari. Inclusive si hay allí cosas que son muy complejas, que no las entendemos y demás, pero cuando se lo mira de una manera tal de que habla sobre el deseo de recibir general, que pasa por todo tipo de correcciones, hasta que se identifica con la luz, de acuerdo a lo que es la equivalencia de forma, entonces ya sabemos dónde es que nos encontramos. Entonces nosotros estudiamos todos los detalles, pero no es algo que nos enloquece. O sea, esta actitud de que está clara. O sea, que no se escapen de aquí, de que es algo tan grande para mí, no es algo complicado ni grande, sino que simplemente no se exige, no se demanda de nosotros comprenderlo con la mente, también acordarse de eso no se necesita. Los cabalistas inclusive, ellos rezaban para olvidarse, para nuevamente volver a entrar y aclarar las cosas. Y así es como tenemos que relacionarnos con esto. Entonces así, con facilidad. Por favor, desde un principio. Volvemos a las palabras del Ari, al punto 78. Antes de que venga Adán Rishon y antes de la creación del mundo, estaban Son, Ahor Beahor. Y por lo tanto, todos los mundos, todos estaban en Ahor Beahor, bajo el secreto de Asiá, que está en Ahor Beahor. Y por lo tanto, los 39 trabajos están en el secreto de Asiá, porque ahí es donde está la acción, y todos estamos en el secreto de Ahor Beahor, dorso a dorso. Ahora pasamos a Or Pashut, a la parte de la explicación del Baal Sulam. Anterior de que venga Adam Rishon, todos los mundos estaban en Ahor Beahor bajo el secreto de Asiá. La instancia del Jase hacia abajo de cada Parsuf se llama Asiá. Y esto es desde que desde Nekudim y más allá no existe más en el Parsuf sino Naran. Y resulta en consecuencia de que la Rosh
el Rosh se distingue como Briah y Neshama y Hagat, de Yetzirah como Ruach y Tani, desde el Jasé hacia abajo como Asiá y Nefesh. Y la cuestión de Ahor Be'Ahor, su significado es que hay allí dinim, juicios, y ellos están corregidos en la manera del otorgamiento, del ocultamiento, bajo el secreto de su dorso se esconde. Y por eso está escrito que antes de que sea creado Adam Rishon, no pudo Asiá purificarse de los juicios, porque la iluminación del alma, a pesar de que se considera como de Gar y que no tiene ningún dominio ni agarre para los exteriores en lo que es la iluminación de Gar, como es sabido, pero con todo esto, estos Gar que se denominan Neshama no corrigen al Parzuf, sino lo que es su Habat y Hagat hasta el Jasé, que estos son Briah y Yetzirah. Pero desde el Jasé y hacia abajo, que es lo que se denomina Asiá, no puede recibir Gar la luz de Neshama y permanece Ahor Be'Ahor bajo el secreto de su Ahor se esconde, porque no se corrige sino con el Mojin de Hayá. El Raf dice, no nos olvidamos que lo principal es sentirnos juntos y esperar la luz que reforma. ¿Sí? Que le preguntan a la persona, ¿has esperado la salvación? Y no que lo examinen a él en cuanto es que él sabe con su mente. ¿Cuántos capítulos de Taz? Vos sabés, cuando la persona fallece se le pregunta, ¿te ocupaste de la Torah, es decir, de la luz que reforma? ¿Has esperado la salvación que te influya y que te lleve a el grado de otorgamiento? Eso es lo que se le pregunta a la persona. Y por eso nosotros nos encontramos juntos, conectados entre nosotros, porque de otra manera no se puede traer la luz que reforma, y así es como tratamos de estar en el estudio de la Torah. Esto es lo que se llama el estudio de la Torah. ¿Está claro? No hay preguntas sobre esto. Seguimos entonces. Y debe saberse lo que está escrito, que en cada nivel hay dos gestaciones, Ibur, y el primer Ibur del nivel se hace sin la elevación del man del inferior, sino por sí solo, siendo su significado que es el superior, que eleva desde su lado el man del inferior y lo corrige bajo el secreto de Ibur sin ninguna asistencia por parte del inferior bajo el secreto de el hombre no tiene que trabajar la tierra, porque en el primer Ibur el inferior no puede asistir por su elevación del man, pero el segundo Ibur se hace solamente por medio de la elevación del man de los inferiores, porque luego de que el inferior ya tiene la realidad de la pequeñez, entonces ya puede aclarar para sí mismo un man de vía y elevarse al superior en el segundo Ibur. Dice el Raf, es decir, ahora que yo he escuchado cada una de estas palabras, o sea, antes que yo escuche la palabra, yo me preparo a mí mismo para escuchar eso junto con los amigos, que por medio de esa palabra me llegue a mí la luz que reforma. Y esa palabra es como un molde, que la luz pasa por ella y me llega a mí. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿No? Entonces ahora sí vamos a escuchar y vamos a leer. Es decir, yo me preparo a mí con respecto a cada palabra. No escucho la palabra como estando desnuda, sino únicamente a partir de que yo la he visto, a partir de mi preparación, de que estando junto con todos recibir de ella la luz que reforma. Por favor. Seguimos con la lectura. Y Adam Rishon es el inferior y el hijo de Son. Y cuando Son alcanzaron Neshama de Hayá, que se llama la Bejina Gimel de las 7 Bejinot, entonces se elevó el man de Adam Rishon a ellos
es decir, sin ninguna asistencia de Adam Rishon mismo, porque no tenía entonces ninguna realidad por sí mismo para que pueda asistir en ese sentido, sino que Son lo elevó y lo corrigió en lo que es el primer Ibur de Kadnot. Y luego de haber nacido, entonces elevó por sus propias fuerzas un man de Biá y ascendió este man a Son y los volvió a estar rostro a rostro, es decir, que por medio de su man atrajeron Son, Mojin de Hayá, porque no existe rostro a rostro sino por medio del Mojin de Hayá, como es sabido. Dice el Raf, si estudiamos de esta manera, de acuerdo al punto 155 de la introducción a Taz, de que nosotros anhelamos saber, saber es conectarse, saber no es por medio de la mente, sino, como es que se dice, el hombre, Adán conoció a Eva, o sea, es a Eva su mujer, o sea, es una conexión interna, que nosotros de esta manera queremos conectarnos con la Torah, con la luz, con la fuerza del otorgamiento, que no me falta nada, sino estar conectado con el grupo, y entonces yo no tengo que recibir estas palabras que están aquí escritas, sino la luz que hay en ellas que alcanzó el cabalista cuando las escribió. Y entonces de esta manera es que yo anhelo, que quiero estar adherido a él, y así es como nos influye y nos da corrección. Eso es lo que se llama estudiar Torah. Por favor, no caerse a el estudio de la sabiduría solamente. Sí. Pregunta, ¿cómo se puede hacer una pregunta desde ese lugar? El Rab dice únicamente cuando vos preguntás de manera tal de que vestís tu pregunta dentro de lo que es la relación, dentro del grupo con el cual estás junto y dentro de las palabras de las cuales querés recibir la luz. Y de verdad no hay mucho que preguntar, porque vos ya no preguntás sobre la sabiduría, sino que vos lo que preguntás es cómo estar más adherido a la luz. O sea, que vos ya preguntás que la mente de que ahora vos estás escuchando, que eso no te desconecte de la interioridad. Pregunta, ¿y cómo se trabaja con el deseo de conocer con la mente común? Muy bueno, dice el Rav. Eso se nos ha dado en especial para molestarnos, para perturbarnos. Pero conjuntamente con eso está escrito, no es el sabio quien aprende, o sea, no es de acuerdo a la mente. Y por lo tanto, la inclinación a saber es buena si está equilibrada con Hasadim. Si no es así, no. Si no es así, es una clipa. Sergei de Moscú pregunta, ¿cuál es la acción de esperar la luz? ¿Usted puede detallar esta acción? El Raf dice, esperar la luz es estar en las mismas acciones, ser capaz de realizar las mismas acciones sobre las cuales yo leo. Estar adherido a la sociedad, estar adherido al maestro, a los libros, y por medio de todos ellos, o sea, ¿qué es lo que tengo? Excepto el grupo, los libros, el enseñante, y por su medio recibir la luz que reforma y sentir que me cambia. Eso es todo lo que se necesita, y eso es lo que yo espero. Y la mente yo la quiero recibir a partir de que esté en la revelación de la espiritualidad. Que yo escriba como Ari o como el Baal Sulam ha escrito, o sea, que yo vea estas cosas, que por lo menos yo esté en ese mismo mundo y que lea lo que ellos han escrito y yo como un pequeño niño, de acuerdo a sus instrucciones, conozca las cosas entre las cuales me encuentro. Pero así, si yo inclusive no sé los detalles que están en ese mundo y yo leo sus nombres, entonces yo no sé qué es. Así
¿Cómo es que se le explica a un niño pequeño? Nos explican cómo dónde es que estamos y qué es cada cosa y cómo cada cosa está conectada. De esto prevenir, de esto está precavido. Proba esto, mira cuál interesante es esta la otra cosa y demás. Entonces vos lo llevas al chico a conocer al mundo. Y entonces así van a ser con nosotros ellos, los cabalistas. Teraf de Kiev pregunta, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es esperar junto con los amigos? Y el Raf responde, porque sin eso ni siquiera estás en relación con la luz superior, o sea, sin estar conectado con los amigos, sin estar conectados con ellos de manera tal que estás en semejante con la luz superior, o sea, que hay entre ustedes una conexión que es semejante a la luz superior. La luz superior es una, y si la decena se hace semejante a uno, entonces hay entre ustedes equivalencia. La decena se corrigió a sí misma por encima del ego de cada uno de forma individual. Se corrigieron a sí mismos de que ellos son semejantes en la conexión del Kli como la luz superior. Y entonces existe entre ellos un contacto, una revelación. La luz puede entrar dentro del Kli o se manifiesta dentro del Kli. Eso es lo que se llama la revelación del Creador o la criatura. Pero es imposible. O sea, como él escribe, si no hay un grupo que sea menos de 10. Por lo tanto, la persona sola no puede hacer nada. No tiene ninguna chance. ¿Por qué? Porque nunca él se puede hacer semejante a lo que es la luz superior. Y por lo tanto, lo menos de muchos es 2. Y por lo tanto, o la sociedad o el grupo o la muerte. O sea, no podés llegar a la forma en la cual vos llegás a la luz, que tenés algo de ella. ¿Cómo, si no, decime, cómo podés mostrarle al Creador que querés hacerte semejante a Él? ¿En qué? Y por lo tanto la persona ella sola no es capaz de nada. Y por lo tanto Adam Rishon, ¿quién es Adam Rishon? Sino solo luego de que el alma se divide en 600.000 partes. Sí, Terans. Tenemos acá a Coca. Ahora estamos leyendo cómo yo me examino a mí mismo. ¿Cómo yo me examino a mí mismo? El Raf le dice, ¿cómo te examinas a vos mismo? La verdad, la persona se puede examinar a sí mismo con respecto a los amigos. Eso es de acuerdo a cuánto es que él está necesitado de eso, cuánto él está atraído por eso, hasta dónde es que él siente que si no es así no puede, es incapaz, porque esa es la salvación. Es como agua o aire que él tiene que recibir, si no se muere. O sea, nosotros queremos llegar a una situación en la cual el grupo sea para nosotros algo tan importante que si yo no llego al grupo, me falta el aire. Así, realmente sí. Yo tengo que tener una sensación así. Hay que anhelar eso. Hay que ver si es que eso es así, hay que tratar eso, de hacer eso por la fuerza, como si fuera que te falte. Y entonces la luz superior va a venir y te va a ayudar. Pero tiene que ser así. Tiene que ser como cuando se quiere comer o respirar o tomar algo. Algo así como que vos quedas así como te falta el aire, estás como, inclusive más que eso, así se tiene que sentir. Y después vas a ver eso de manera que inclusive virtual podés estar así conectado. Inclusive escuchás algo pasa. No son palabras de Baal Sulam ni nada, sino que vos escuchás gente que están como vos.
En la búsqueda, en el estudio, en algo. Sí. ¿Y qué pasa si no escucho nada? ¿Que no tienes la posibilidad de escuchar o qué? Que yo no entiendo nada, no escucho nada. No entiendo nada, no escucho nada. Rab, cuando tú estás desconectado, ese es tu propio estado. Yo no escucho. Yo no escucho porque no tengo nada que escuchar, no tengo ningún aparato, no tengo la conexión, o en Skype, o yo no quiero escuchar. Estudiante, quiero escuchar, pero no tengo urgencia, no tengo fuerza. Rab, tienes la habilidad, pero no las fuerzas. Pregunta Rab. Sí, dice el estudiante. No puedo. Rab, pero porque no puedes o porque no se te permite porque estás en el trabajo. El estudiante. Tengo un deseo, pero estoy desconectado. Rab, físicamente, que tú quieres, pero no se te permite. Yo quiero escuchar, pero entiendo que no entiendo. Rav, tú quieres escuchar, pero algo dentro no te permite escuchar. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, responde el estudiante. Ok, entonces, ¿qué haces? Ese es el estado más difícil, el estado más difícil. Y para aquellos estados, aún ellos van y vienen y cambian a otros. Tengo que ir a estudiar, tengo que ir al grupo, tengo compromisos hacia el grupo. Y muchos estados están ahí que yo sé que tengo que hacer algunas acciones en conexión y no soy capaz de obligarme. Ni cierto. Ahora, y luego yo no sé qué hacer. Es como me odio a mí y no puedo hacer nada. Como si el estado es un estado que no tiene solución. Nos permiten sentirlo y no quererlo. Tales discernimientos se acumularán en nosotros, estados que todavía faltan por venir. Y todo viene para que nosotros determinemos que yo necesito el entorno de tal manera que vendrá y me forzarán muy simplemente, me llamarán, me van a obligar, que yo no seré capaz de huir de ellos, que también no puedo huir de ellos en casa porque en casa me siento mal sobre lo que estoy haciendo. Mi esposa puede ver, tu esposa ve que tú no estás haciendo un corte, un segundo. Bien. Y tú no sientes, te sientes mal, no sabes cómo esconderte de ella, huyes del grupo, tienes que huir de ella también, etc. En resumen, tú necesitas organizar las cosas de una manera que el marco de trabajo de la persona le obligue, eso es todo, no hay elección. Te lo estoy diciendo. En tales estados, tú los obtendrás, no sé si hasta el Gamar Tikkun, yo todavía no estoy ahí, pero va a haber muchos estados y grados, te lo estoy diciendo. Yo debo y hablar y estar en reuniones y sesiones de foto y hablar después en el estudio. Tengo que hacerlo, porque sin esto yo también me sentaría de una manera como tú dices, que lo quiero hacer pero no puedo. No quiero por dentro y soy capaz. Y esa separación interna va a estar siempre. Es decir, necesito un entorno
Es lo que tenemos que organizar y al final es la única salvación, el entorno. Eso es todo. La persona no puede estar sola. Siempre debe estar, debe tener una razón externa que lo despierte. Él debe tener eso, que lo obligue. Si no lo despierta, entonces lo obliga. Entonces, los cheques, las respuestas, el blog, sesión de fotos, todo en resumen, de muchas maneras. Y sin eso, eso es realmente... Yo recuerdo cómo el Rabash solía hacer. Tenía el día dividido. Ahora estudiamos el mismo. Luego duerme, luego come, luego vamos a la playa, luego vuelve y tiene que escribir un artículo. Y él escucha horas, digamos de las 2 hasta las 5. Tú escuchas clic, 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 que estaba presionando las teclas de la máquina de escribir. Y yo lo escucho arriba 3 horas al día, escribiendo con un solo dedo. Así es como él escribió todos estos artículos. Y eso solía obligarlo, le dio vida. Después él me dijo, estudiemos. Yo no quería estudiar. En muchos casos yo no quería estudiar. Y él está como, adelante, siéntate, estudiemos. Y me senté, ¿qué podía hacer? Muchas veces. Así es como es. Lo más importante es organizar el entorno. Sí. Yo pienso, dice el estudiante, que ahora con la impresión de los amigos que están con nosotros regularmente día con día, pero la vida es compleja en Europa. Tienes tu trabajo diario, vas a trabajar, tienes una familia, no usualmente en este negocio, mayormente no, tienes 1 hora y 30 por la misericordia de Dios para tener conexión con los amigos. ¿Y qué es lo que sostiene la persona? Recuerdo cómo las noches terminaron en el Congreso y uno de los amigos dijo, ¿cómo pasa que yo me olvidé qué tan grande es este camino y qué tan grandes son los amigos, etcétera? Esa es ayuda del Creador, que Él es como borrando, está como borrando todo. Por supuesto que olvida, todo el mundo olvida. ¿A qué nos referimos con olvidar? Rabbi Shimon, él pensó que era Shimon del mercado. Y él entiende que es de hecho Rabbi Shimon, que está un grado debajo del Gamártico. Por otro lado, está en tal percepción y entendimiento y un estado interno como Shimon del mercado. Y excepto por determinar que es un descenso, él no tiene nada más. Y también eso fue revelado ahora. Y hace un momento estaba en desconexión completa y era Shimon del mercado. Y él solía decir, ¿quién quiere sandías? 1 kilo. Eso es todo. Y eso es en cada grado, en cada estado. No hay una persona más fuerte o más débil. Y no hay más sabio o tonto. Es solo la persona que organiza un entorno. Él tiene éxito. Es maravilloso, tanto como no necesitas un sentimiento, una mente, nada. Pregunta, el problema es que los amigos dicen que el tiempo que tienen que organizar el entorno, dentro de 24 horas él está quizás 3 horas al día. 3 horas al día es muchísimo, no necesitas más que 1 hora. Estudiante, hablo incluyendo la elección, estudiantes, es máximo, Rab. Tú no necesitas mucho, es lo más importante. Un poco de Kavaná, si se organizan a sí mismos específicamente y van porque tienen todas estas dificultades, van a tener más éxito que todos. La persona que se siente y estudia todo el día, él está inundado, él no puede... Está inundado de la sabiduría de la Kabbalah. Eso no es bueno. Rabash no estaría de acuerdo en absoluto. Él decía, ve y trabaja. 8 horas. Y después, digamos 8.
Con nosotros pasaba a ser 5, 5:30, pero digamos que yo duermo por 8 horas. Necesito trabajar por 10 horas. Y tú sabes manejar y volver un mínimo de 10 horas. No estoy desperdiciando mi vida, estoy utilizando mi vida correctamente. Esas 10 horas las utilizas correctamente, así es que vas a ganar más que estudiar por 10 horas. Tenemos que entender que estas son condiciones, que toda esta estructura completa que el Creador nos dio y no estamos permitidos a no utilizarla, ¿no? Cuando yo llegué de Rehovot a Bnei Barak no necesitaba trabajar, realmente no lo necesitaba. Tenía suficiente dinero del negocio que tenía en Rehovot, yo no sé, al menos 5 años de verdad. No, tú tienes que trabajar. ¿Qué tanto? Bien, digamos, tú estás conmigo 4 horas, entonces tú tienes que trabajar por al menos otras 3. Él dijo 5, entonces yo dije 3, que tenía que trabajar. 3, entonces seré capaz de llegar a la lección matinal. Eso era a las 5. Y eso era todo. Él me obligó. El camino te obliga a que trabajes. Y no canceles eso. Coca, ¿por qué te estás sentando allá? Necesitamos un traductor acá. Él quiere preguntar en hebreo específicamente. Rab, eso es muy bueno. Se dice que tú también le enseñaste que preguntar en hebreo. Dice el estudiante. En su respuesta a Terrance, dijo que la persona tiene, si la persona no está conectada al grupo, es como si se sofoca, como si se está muriendo. Es deseado que alcance al menos estados como esos. Estudiante, dijo usted también que hay que hacer ejercicios para que nosotros lo sintamos, Rab, hacer ejercicios, y exacto, excepto por eso, cuando inmediato sientes lo que te falta, como que yo no siento de una buena manera. Entonces el grupo. Yo siempre puedo, como este remedio maravilloso. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cómo puedo practicar el hecho de que el grupo se vuelva mi aire que respiro? Rav, eso es un camino difícil el llegar ahí. Tienes que hacer todo tipo de esfuerzos. Coca, ¿hay algo que tú puedas hacer, llevar a cabo, que me haga sentir un poco más de esa necesidad de dependencia por ellos? Ejercicios. No tengo nada más que decirte. Ejercicios, más y más y más. Siéntate en el grupo, aunque estés enfermo de ello y no te importe y no lo quieras. Y aún así, más y más. La luz que reforma, aún así te va a influenciar. Si tú te sientas e intentas de alguna manera parecerte bajo las condiciones del grupo, y entonces cuando tú te desconectas vas a sentir que tienes luz, y aquí en este estado no lo tengo, incluso de una manera egoísta, que tú vas al grupo por la salvación. Que esa sensación tiene que llegar y rápido. Otro corte tuvimos, un segundo. Que vamos a estar en tales estados, sí. Coca. Hay tiempos donde yo no necesariamente estoy con ellos. ¿Qué puedo hacer para incrementar mi dependencia en ellos? Específicamente esas horas, donde esas 10 horas que tengo que trabajar, viajar al trabajo, estar con la familia, ¿cómo en ese tiempo construyo más dependencia en ellos, más necesidad de ellos? Rav, intenta. Haz todo tipo de ejercicios, posteriormente hablaremos de lo que has encontrado. Pero tienes que, tan rápido como puedas, alcanzar un estado que sin un grupo, de verdad, siento que me falta el aire. No son solo palabras lindas, me falta el aire. Que siento que, digámoslo de otra manera, que en cada estado que yo obtengo más daño, digamos como una mala sensación, un temor, una ansiedad, confusión,
desaprobación, debilidad, enojarme de mí mismo, yo de inmediato sentiré que necesito un grupo. Simplemente así, hasta que estados físicos que muchas veces tengo todo tipo de salud de problemas. El Rabash me decía, siéntate y estudiemos. Algunas veces ayudaría, que podría desconectarme del dolor y mantener la intención correcta con él en el estudio, y algunas veces no podía. Me dieron tales estados que te muestran que tú te sientas con otra persona y te está diciendo, estudiemos juntos ahora, haremos que te vas a sentir bien porque tú estás en dolor, ¿sabes? Un milagro, y tú no puedes. Así. ¿Qué quiero decir? Tienes que ir a través de estas cosas tan rápido como puedas, alcanzar ese estado. Y es fácil, especialmente cuando miedo, una ansiedad, desaprobación, amargura, algo que tú necesites el grupo, que tú no sabes cómo salir de esto, que hay tales estados que son dados de lo alto, obviamente, que no tienes a dónde correr, no estás constantemente en ellos y necesitas determinar tantas veces que estás corriendo en el grupo, digamos, entradas y salidas, que vas a comenzar a entender que del dolor de sentir una carencia, que tú necesitas el grupo. Otra vez estoy diciendo que el estado del grupo, si nos desconectamos del grupo, de todos nuestros grupos en el mundo, del mundo por sí mismo, no es bueno. Tú puedes ver, de acuerdo al estado general, que necesitamos ascender a tal estado. Sí. A Coca, ¿qué significa escapar al grupo? Correr al grupo, integrarte, incluirte con ellos, simple, a Coca. Pero ¿cómo se expresa? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Es decir, yo corriendo hacia el grupo, Rab, estoy integrado en el clic general de una manera egoísta, quiero olvidarme de mí, me integro ahí, ese es el estado verdadero. Si estoy en ellos, estoy en las manos del Creador como un bebé, y eso es todo. Me salvo a mí de este problema. Te estoy diciendo de una manera así tan egoísta, pero que eso también es bueno. Coca, estoy en necesidad del grupo para salvarme del problema. Rab, sí, sí, al menos de esa manera. Coca, ¿cambiará? Rab, sí, cambiará posteriormente del Olishma. Tú llegas al Ishma, tendrás más avance de discernimiento porque necesitas al grupo. Sí. Rab, ¿qué atravesó el Rabash en orden de escribir esos artículos? ¿Qué preparación hizo él? Eso es algo inmenso. Rab, sí, es inmenso. No te puedo decir. Yo también estaba en un estado donde no podía discernir en lo absoluto y yo no sabía nada interno de él. Él estaba en tal no sé cuántas veces, cuántos grados adelante que yo, estaba muy por encima de mi razón. Pero incluso entonces tenía 83. Hay parte de los artículos del 83 que van al 84, de los primeros artículos, ¿cierto? ¿Quién organizó? ¿Quién los organizó? Porque el grupo llegó en el 83. Los chicos nuevos, hasta que comenzaron a estudiar, hasta que se casaron, comenzaron
Comenzamos a hablar de corazón, entonces entendí que teníamos que hacer más. Y Rabash dijo que él comenzaría a escribir, así es que llevó un tiempo, no comenzó a escribir de inmediato. Pero yo no sé cómo es que él escribió los artículos de él. Nosotros lo vemos de tal forma que con los nuevos que él conoció a las personas y a la persona nueva que llegaba a estudiar. Y es por eso que él escribió exactamente los puntos del comienzo de este camino. Y el problema es que tomamos estos artículos como si es morales, que tienes que ser un buen chico, conectarte al grupo, como tú sabes, niños, ¿cómo les llamas? Pioneros, scouts, boy scouts, grupos jóvenes. Ellos pensaron que esto es lo que él nos decía hasta que nosotros entendemos que es una estructura, un molde, que en él tú descubres todo y excepto de este molde no hay nada. Que todo es solo una decena, el mundo entero es una decena. El mundo entero es una decena, que en él de todos los grados, 125 grados son revelados hasta que alcances el mundo del Ein Sof. Eso es todo. Todo en esas 10 sefirot. Así que de estas cosas pequeñas él ya comenzó a escribir más y más. Lo que era ajustable para los amigos que llegaron, esos estudiantes. Es por eso que dice que aunque él quería escribir de las maneras aceptadas para la Torá, con todas las sentencias, ellos entendieron que no lo entendían, ellos eran de Tel Aviv, no tenían idea, ellos no sabían nada de la Torá. Pero él necesitaba escribir de tal manera. Todavía decía, Rab, maestro, tienes que hablar de esa manera. Bala Sulam, él tenía un lenguaje más científico. Ustedes pueden ver especialmente en cómo él estaba mezclado en el mundo, en los escritos del Dor HaAharon, la última generación. Ahí él sabía tanto de filosofía y política y economía y todas estas cosas. Es como desde dentro. Fácilmente, es como si él vivía en ese entorno. Él nunca dejaba su habitación. Rabash decía, solía sentarse en su habitación, personas nuevas llegaban por meses y repentinamente ya no podía salir de la habitación. Él decía, ¿cómo puede ser posible si yo quiero salir? Hubo un corte, un segundo. Y él estaba tan incluido en el mundo. Les estoy diciendo, vayan a través de los artículos de la última generación. Mira de qué personas se le está hablando. ¿Qué tanto él leyó de Marx y Lenin y Trotsky? Él escribió todo este socialismo. Sí, también Bukowski y todos ellos. Y como él entendió que desde dentro fácilmente, y de eso él podía, ¿cómo lo digo? Hacer tal base o fundamento para todos. Eso es simplemente una maravilla. Cómo esa persona fácilmente entiende estas cuestiones. Qué mal que él no escribió
como de una persistente y manera como tenemos hoy en día. Aún así tenemos que estudiarla. Deberíamos, incluso un poco, tanto como nosotros podamos, despertar tales luces, que eso es bueno también. Necesitamos hoy en día, en el día de hoy, que está llegando a la crisis general en práctica. Todas las vasijas, en todas las áreas, todo el mundo lo acepta, no puedes huir de ello. Que no querían escuchar al comienzo y ahora lo saben de la realidad, ellos lo ven. Si es que deberíamos estudiar los estudios del Dor HaAharon, los escritos de Dor HaAharon. Lo interesante aquí es que te inspiras de esa persona. ¿Qué, Eli? Es un ejemplo, dice una Spinoza, Marx, Schnitzel, Darwin, Trotsky, Lenin, Stalin, Lejanov y más y más. Esa es una pequeña lista de las personas que mencionan sus artículos. Y hay muchos más. Incluso personas en Israel que decían que pasaban Israel en los partidos políticos. Todo este periódico de La Nación respondía al diálogo que pasaba en la sociedad israelí de aquel tiempo. Estas cosas son muy actuales, incluso hoy son muy profundas. Pensamientos, es una maravilla como él lo sabía y lo entendió todo. Bien, dice el Rab, los tiempos vendrán que todos vamos a necesitar aprenderlo de la realidad. Un poco de lo que aprendimos. Él nos quiere volver a la Torah, él es de Jerusalén, lo bromea el Rab. Él dice que la plegaria establece la corrección y la guarda. Rab, la plegaria, ¿hay algo además que despierta la corrección, sino la plegaria? Plegaria se refiere a revelar una carencia, que solo a través de revelar esta carencia desde abajo la luz puede aparecer y corregir esa carencia y llenarla. Es por eso que revelar una carencia, lo cual se le llama plegaria, es esencial con respecto al inferior, y excepto de la plegaria no hay nadie más. Pregunta, resulta que tenemos que ocuparnos entonces en la plegaria. Toda nuestra vida, todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que estamos estudiando y con lo que tratamos, todo es en orden de alcanzar la plegaria. Revelar a la carencia. ¿Tú escuchas lo que es una plegaria? Entiendo que esa palabra plegaria dispara tu mente. Revelar una carencia para la devekut con el Creador. Eso se refiere a la equivalencia de forma, que la equivalencia de forma es en corregir las vasijas de recibir que se vuelvan otorgamiento como la luz. Y entonces estoy pidiendo por esa corrección para que sea como la luz, como el otorgante. Cuando eso se expresa, se le llama plegaria. Pregunta, ¿y si se ocupan en plegarias que los hombres sabios de la Gran Asamblea arreglaron? Yo no sé qué es así. Si hacemos lo que ellos organizaron, sería el Gamar Tikom. Y vamos a la siguiente parte y cantamos juntos una canción. מה מפריד בינינו? מה עוצר בעדנו מלאחות את השברים? מה משותף בינינו? מה מאחד אותנו? הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשסור בתוכנו את כל החלקים, ואז נתחיל לחיות את החיים. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשסור בתוכנו
לנו מילים, בין המילים אנחנו שתים בים של אור, מתקנים את